RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado, ya estamos en contacto y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al general de la Policía Nacional en situación de retiro, Miguel Hidalgo Medina. En su momento ha sido ministro del Interior, exdirector general de la Policía Nacional de Perú, es director antidrogas. Qué gusto saludarlo, general Hidalgo. Muy amable por compartir esta comunicación con RCR, muy gentil. Buenos días, señor Hernández, a usted y a sus televidentes y a todas las personas que escuchan el programa. A sus órdenes. Un tema preocupante, ¿no? Que no está siendo atendido, no está siendo visto por las autoridades del gobierno, ¿no? Que competen, naturalmente, no solamente a las autoridades de zona de frontera, en este caso de Loreto, sino también a las autoridades del gobierno central, ¿no? Usted ha hecho un informe bastante directo, bastante crudo, ¿no? Un tema que, si es que no se ataca de raíz, ya pronto va a ser incontrolable, como lo que ya en algunos hay quienes consideran que es tierra de nadie, pero siempre es necesario que las autoridades actúen, ¿no? El crecimiento, el incremento desmesurado de los cultivos de hoja de coca en la zona de triple frontera, ¿no? Perú, Brasil, Colombia, ¿no? Coméntenos, por favor, ¿qué es lo que está ocurriendo allí, por favor? Bueno, sí, desde hace un buen tiempo, ¿no? Desde antes de este gobierno y los gobiernos anteriores también, ¿no? El crecimiento de las hectáreas de cultivos de hoja de coca en esta parte de la triple frontera, creo que nos debe llamar a una preocupación profunda, ¿no? De las 35 o 37.000 hectáreas de deforestación que hay en esta zona también, que es otro de los problemas, la tala ilegal, 7.000 hectáreas están destinadas para emplearse en cultivos de hoja de coca, ¿correcto? Entonces, fíjese usted, esta producción de hoja de coca tiene algunas aristas que favorecen la elaboración de drogas. La primera, compartimos una frontera muy extensa de kilómetros y kilómetros con Brasil que controlarlo es muy difícil. Por lo tanto, el ingreso de insumos químicos del lado brasilero o del lado colombiano, pero brasilero sobre todo, no tiene mucho control. Y sobre todo a través de los ríos. Por lo tanto, ya tenemos otro de los insumos muy importantes que son los químicos, especialmente los ácidos, para ir elaborando drogas. Segundo, hay una cantidad importante de población nativa que está encontrando en los cultivos de coca, bueno, usted, la manera de cómo subsistir. Entonces, acá también tiene que desarrollarse una política de cómo generar empleos, estrategias, innovar, de cómo hacer productiva esta zona con cultivos alternativos, ¿no? Que necesitan, por supuesto, una participación muy grande del Ministerio de Agricultura, que necesitan pues una serie de ayudas pues, en fertilizantes, en semillas, etcétera, para que los nativos tengan la oportunidad de dedicarse a otros cultivos y no al cultivo de hoja de coca. Y por otro lado, fíjense, en esta zona se está desarrollando toda una estrategia de elaboración de drogas que en los últimos años han venido implementando las organizaciones criminales colombianas. Es decir, se utiliza la hoja seca, que necesariamente necesita un periodo largo de secado. Usted ha visto, por ejemplo, en los valles cocaleros nuestros, tanto en el Brae como en el Guayaga, la forma como secan la hoja de coca para después emplearla en la elaboración de drogas en las pozas de maceración. No, acá, en el lado del Putumayo, en la triple frontera, se utiliza la hoja seca verde, o sea, pican la hoja seca verde en unas picadoras o trituradoras que funcionan con motores eléctricos, y la hoja verde inmediatamente es mezclada con los insumos y se comienza a generar pues toda una producción de drogas. Es decir, que los narcotraficantes tienen menos tiempo y menos costos en la elaboración de este ilícito producto. Entonces, todas estas cosas hay que ir trabajándolas
con mucha acuciosidad, pero sobre todo con la cooperación internacional. No es noticia de hoy, sino que es una voz conocida en la zona, que brasileros, peruanos, colombianos y hasta ecuatorianos integran organizaciones criminales de tráfico de drogas. Por lo tanto, acá es muy necesario pues establecer toda una alianza estratégica con las fuerzas del orden, con las autoridades que se dedican al tráfico, a combatir el tráfico de drogas, para hacer alianzas estratégicas y hacer trabajos conjuntos, operaciones conjuntas de control de insumos a través de los ríos, por ejemplo, ¿no? Organizaciones criminales para identificarlas, colocar estratégicamente en el lado peruano las unidades antidrogas, retirarlas, por ejemplo, de la zona de Sinchucuy y llevarlas más al fondo, ¿no? A lugares cercanos a donde están los cocales, tener un plan de erradicación anual que responda pues a la necesidad de disminuir los cultivos. Y esto que venga aparejado también de una estrategia de cultivos alternativos, porque las gentes tienen la necesidad de sobrevivir, ellos, su familia, sus hijos, y hay que darles otras alternativas de solución. General, en la zona, ¿hay o no hay presencia del Estado? Porque eso también es un tema central. Como toda parte de nuestra selva, la presencia del Estado en esta parte. Yo he estado más o menos hace año y medio en el Putumayo. Viajé con la Comisión de Defensa del Congreso, donde yo prestaba colaboración con ellos. Entonces estuvimos allá en la zona del Estrecho, en Santa Rosa, ¿no? En el lago de Leticia, muy cerca a Tabatinga, para el lado brasilero, y verdad que la presencia del Estado, más allá de Policía Nacional, que tiene sus puestos de vigilancia, sus puestos, sus comisarías, el ejército peruano que tiene acantonados ahí sus unidades militares, los maestros, que es otra presencia del Estado que se puede apreciar allí, pero una presencia más sustantiva del Estado, ¿no? Creo que eso es fundamental para poder nosotros hacer frente a un fenómeno delictivo como es el tráfico de drogas, que es pluriofensivo, ¿no? que necesita de una atención muy especial, porque genera corrupción, genera pues una serie de delitos conexos, sicariato, extorsión, llama a la prostitución, la corrupción, que es otro de los grandes problemas que genera el tráfico de drogas. Entonces, yo decía en el artículo que escribí ayer, que esto puede conllevarnos a que en un futuro podamos tener un nuevo BRAE mucho más difícil de combatir. ¿Y por qué? Porque acá sí todas las operaciones serían helitransportadas, y las operaciones helitransportadas son mucho más costosas, por lo que hay que emplear en helicópteros, en combustible, con los riesgos que ello implica. Entonces, acá hay un tema que hay que analizarlo profundamente y tomar acciones de diferentes estamentos del Estado, ¿no? Para poder enfrentar esta situación que hoy por hoy ya preocupan a las personas que habitan esta zona de la frontera. Allí se cumple todo el ciclo ilícito del narcotráfico. Se produce, se elabora y se exporta. Todo el ciclo se cumple. Se cumple, que tenga usted la posibilidad, se cumple. Y el país más afectado por la elaboración de drogas en el lado nuestro, en el Putumayo, es Brasil, con las consecuencias que genera, ¿no?, la venta de drogas en un país. Todas aquellas riñas, pugnas y enfrentamientos de bandas criminales por hacer respetar espacios geográficos donde distribuyen sus productos, por ejemplo, matanzas entre ellos. El problema de salud pública que le origina a Brasil, por ejemplo, en dos estados que se han convertido en altos puntos de consumo, Río y Sao Paulo, donde el consumo de cocaína es muy elevado, y los problemas de salud que tiene en ese sentido Brasil. Entonces, Brasil es uno de los países que está siendo más afectado en este tema de insalubridad, en delincuencia, en violencia, a raíz de la cocaína que sale del Putumayo hacia Brasil. Ahora, los insumos químicos son fiscalizados en nuestro país. ¿Cómo llegan estos insumos a la zona? ¿Están viniendo del lado brasileño o del lado colombiano? Eso también es una realidad. O sea, llevar insumos químicos desde el territorio peruano, vale decir, por ejemplo,
desde Lima, que es el punto de donde se concentra toda la importación de insumos químicos para una serie de industrias que se desarrollan en base a químicos. Los insumos químicos que pueden entrar de Brasil o de Colombia son mucho más fáciles porque tenemos ríos tan largos, tan extensos, difíciles de controlar, y por eso es que están llegando estos insumos con facilidad a áreas cocaleras como el Putumayo. Ahora, toda la información que usted nos está detallando son de conocimiento de la policía, ¿no? De las instituciones especializadas. ¿Por qué no actúa el gobierno? ¿Qué es lo que ocurre, general Hidalgo? Está haciendo, yo pienso que están haciendo algunos esfuerzos, pero no esfuerzos necesarios, pero sobre todo no esfuerzos coordinados. Acá hay que hacer, dentro de estos convenios bilaterales que tenemos con nuestros países limítrofes, que son muchos, sobre todo en tráfico de drogas, pues tenemos convenios bilaterales con Colombia, con Bolivia, con Brasil, con Ecuador. Esos convenios deben ser el marco para generar toda una cooperación más sustantiva, tanto del lado brasilero para evitar los insumos, del lado brasilero para identificar organizaciones criminales de tráfico de drogas que operan en el país y que son brasileros, igual con Colombia. Entonces hay que hacer un trabajo coordinado, conjunto, hay que hacer un trabajo de cooperación judicial internacional, a fin de que autoridades judiciales de ambos países pueda usted tener información de primera mano que permita, por esos canales oficiales de la justicia, poder hacer trabajos muy distintivos con la Fiscalía Antidrogas, con la Policía Antidrogas, para captura, identificación, situación migratoria, etcétera, de las personas y poder procesarlas con éxito, porque procesar a organizaciones de traficantes de drogas que tienen, oiga usted, capacidad económica, organización, soporte legal, tenemos que tener un Estado muy fuerte y muy constituido en operadores de justicia, ¿no? Que aplicando toda esta jurisprudencia que tenemos nosotros, ¿no? En el tema del debido proceso, en el tema de las limitaciones de las disposiciones limitativas de derecho que dan los jueces, la capacidad de los fiscales de hacer unas carpetas fiscales. Es decir, es un trabajo de Estado y que hay que hacerlo. A mí lo que me preocupa es que tengamos después ahí un área que cuando queramos meterle todo el punche para combatirla va a ser mucho más difícil, que es bastante grande, bastante fuerte, bastante potente y va a ser mucho más costoso y mucho más riesgoso para nosotros. Estamos dialogando con el general Miguel Hidalgo Medina, ex ministro del Interior, es director general de la Policía Nacional de Perú. Aprovecho esta oportunidad para preguntarle otro tema actual, ¿no? El ministro del Interior, Avelino Guillén, ha dejado abierta la posibilidad que en los próximos días se declare en emergencia, ¿no? Debido a la inseguridad ciudadana, Lima Metropolitana, la provincia constitucional del Callao, Trujillo, Ucayali. ¿Es una medida conveniente? ¿Qué opina usted? Yo creo que sí es una medida, una iniciativa conveniente. El Congreso de la República, creo, en una sesión de pleno, le ha acordado sugerirle al Ejecutivo que se declare un estado de emergencia. Declarar un estado de emergencia, si el presidente así lo decide, puede o no participar las Fuerzas Armadas. Las medidas de emergencia tienen posibilidad, puede usted suspender algunos derechos que tenemos los ciudadanos al libre tránsito, la libre reunión, a la inviolabilidad de domicilio y por ahí otras libertades que tenemos los ciudadanos, ¿no? Dentro de un plan bien estructurado, dentro de un plan bien coordinado, con inteligencia puntual donde está la alta incidencia delictiva, con fuerzas especiales organizadas, con fiscalía preparada para poder intervenir rápidamente y iniciar las investigaciones que correspondan con la conducción de los fiscales, porque ellos son los titulares de la acción penal y los directores de la investigación, y con una policía capacitada para poder, sobre todo, investigar estos delitos complejos que estén relacionados con el crimen organizado. Y por otro lado, el tema de la prevención, que viene a ser el delito callejero, o el delito que se produce todos los días, el robo del celular, de las carteras, el robo de la vía pública, el robo que afecta propiamente la parte patrimonial de los ciudadanos. Ese tipo de delito también necesita pues toda una estrategia donde participen policía, fiscalía, juntas vecinales,
bien organizadas, etcétera. Incluso le digo que toda política pública, desde mi experiencia como ministro, necesita de la participación de los ciudadanos. Y no le decimos a los ciudadanos que salgan a combatir a los delincuentes. Le decimos a los ciudadanos con todo el respeto que tienen que tener actitudes, normas y medidas de seguridad personal que le nieguen la oportunidad al delincuente de hacernos daño, de que nos robe. Es decir, saber en qué momento y en qué lugar uso mi celular, ser prudente de no usar mi tablet, por ejemplo, ser muy prudente en ver a quién contrato para que sea una persona que me ayude en los quehaceres de la casa y después resulte ser un topo que, sobre pretexto del servicio doméstico, me está robando. Es decir, los ciudadanos también tenemos que participar, oiga usted, de toda esta estrategia para que el crimen y el delito no nos siga arrinconando como Estado. Ahora, si el presidente de la República, en esta decisión de declarar en emergencia Lima, Callao y otras zonas geográficas del país, o otros lugares importantes del país, él toma la decisión de hacer participar a la Fuerza Armada, yo creo que sería también una decisión muy acertada. Y hay que explicarle bien a los ciudadanos del siguiente, y aprovecho de su programa. Los militares, ¿no? En principio, necesitamos militares con el grado de mayor hacia abajo. No necesitamos ni comandantes, ni coroneles, ni generales del ejército. Necesitamos gente operativa, joven, que esté en el campo, que acompañen a la policía. Los militares no reemplazan a la policía, apoyan a la policía y a la fiscalía. Los militares no van a intervenir, no van a interrogar, no van a formular partes, no van a conducir detenidos. Es decir, presencia, en un momento en que el principio de autoridad, no solamente en la policía, sino en todo el Estado, ha disminuido. En un momento donde es necesario operaciones de impacto. Esta es una medida de impacto que permita ganarle iniciativa al delito y a los delincuentes. Yo sé que van a ver con muy buen agrado, ¿no?, los ciudadanos ver fuerzas combinadas tratando de generar condiciones de seguridad para los ciudadanos. Solamente un ejemplo: una carretera que sale de Huaraz, pasa por Paramonga y llega a Lima, es la carretera más asaltada del Perú. De repente, en estos momentos que estamos conversando, algún vehículo de carga o de pasajeros te está siendo asaltado. ¿Qué pasaría si en esa carretera colocamos retenes militares cada 5 kilómetros? Debidamente articulados con comunicaciones, con megáfonos, con faros pirata para la noche poder alumbrar, identificando a la gente. ¿Qué dirían los transportistas de carga? ¿Qué dirían los transportistas de pasajeros? ¿Qué dirían los pasajeros? Ahí está el Estado cuidándonos, ahí está el Estado protegiéndonos. Y eso es que queremos que la Fuerza Armada participe. Las únicas autoridades en el Perú, de acuerdo al marco constitucional, que luchan contra el delito es la Fiscalía, ¿correcto? Y dentro de ello está un marco jurídico que hay allí que observar de manera precisa y puntual para no cometer errores y que los procesos se caigan cuando no se cumple, por ejemplo, con el debido proceso o con el derecho a la defensa. Muy bien, general Miguel Hidalgo. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. RCR, la red que comunica y une al Perú.